Muy buenos días para todos. El día de hoy estamos aquí en el Centro Internacional de Comercio en la ciudad de Bogotá. El día de hoy nos vamos a dirigir a las instalaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para realizarle una entrevista al consejero Jairo Cervera. Acompáñenos en esta entrevista. Buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Centro de Estudios Contable y Fiscal de la Universidad de Cundinamarca, Un Café con el Experto. En esta ocasión nos acompaña el consejero Jairo Cervera. Él es miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia. Consejero Jairo Cervera, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, jóvenes, muy buenos días. Es un placer tenerlos acá en las instalaciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. De acuerdo a lo que hemos venido planteando antes de la entrevista, pues ustedes quieren saber un poco de cómo yo llegué a este cargo, ¿no? Entonces, como tema de introducción, pues me presento muy rápidamente. Mi nombre es Jairo Enrique Cervera Rodríguez. Efectivamente, soy miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública desde el 14 de junio del año 2022, momento en el cual salió el decreto reglamentario en donde se indica que fui el ganador del concurso de méritos, a través del cual se selecciona justamente el cuarto consejero. Este concurso de méritos implicó pues un proceso muy interesante en el cual se daban algunas evaluaciones desde el orden técnico, desde la parte psicológica, y a través de este proceso y luego de competir con varios profesionales de la Contaduría Pública, obtuve el mayor resultado. Eso entonces implicó, como ya les decía, la generación del decreto reglamentario del 14, y desde junio de este año, también ya lo había referenciado, pues estoy ejerciendo las labores de consejero técnico. Entonces nuevamente pues sean ustedes bienvenidos y si les parece comenzamos. Bueno, pues nosotros queremos enfocarnos en la sección 34 de la NIF para pymes. En este caso es sobre los activos biológicos relacionados con la agricultura. La primera pregunta sería, ¿en qué consiste esta sección 34 de la NIF para pymes con la agricultura? Bueno, muy bien. Digamos que IASB, que es el emisor de normas internacionales de información financiera, tiene dos marcos de referencia. Un marco que está destinado a entidades que cotizan en bolsas de valores, y es el marco de las normas plenas, y hay un marco para pequeñas y medianas entidades. Este marco de pequeñas y medianas entidades está estructurado en 35 secciones. La sección 34 hace alusión a actividades, digamos, especiales, y lo que bien referencian ustedes, específicamente una de esas actividades especiales tiene que ver con la agricultura. Entonces, es bien sabido que a nivel internacional y de alguna manera particularmente en nuestro país, el sector agrícola pues es un sector bastante importante, y en consecuencia pues las personas que se dedican a desarrollar este tipo de actividades tienen que presentar a su vez estados financieros del propósito general. Entonces, IASB, entendiendo este tipo de necesidades que se generan para los usuarios finales, ha incorporado dentro de la normativa tanto plena como pymes el tema relacionado con agricultura, y básicamente lo que se pretende ahí que es para este tipo de entidades, ¿cierto? Desarrollar un tratamiento desde la parte del reconocimiento, medición, presentación y revelación en sus estados financieros, lo que conlleva el desarrollo de esa actividad agrícola. De por sí la misma sección número 34 hace alusión a que la actividad agrícola corresponde a la gestión que desarrolla una entidad basada en la transformación biológica y todo lo que es la recolección de activos, la transformación biológica y recolección de activos biológicos con el fin de destinarlo bien sea para su venta, para generar nuevos activos biológicos o para generar productos agrícolas. Entonces, esa es la generalidad de lo que trata la sección 34. Entonces, en ese sentido, tenemos que la NIF 41, que se trata de agricultura, es más general, y esta sección trata de ser un poco más específica, enfocada para las pymes, ¿o qué punto de vista me podría indicar? Digamos que la NIF 41 y la sección 34 comparten el tema de agricultura de una manera muy similar. Lo que pasa es que en términos de aplicación de las normas plenas, a donde pertenece la NIF número 41,
está más destinada a entidades que cotizan en bolsas de valores. Entonces es una normativa que tiene requerimientos mucho más estrictos, tiene una información a revelar para estos usuarios mucho más amplia, y lo que se pretende desde el punto de vista de la NIF para las pymes es atender necesidades de otros usuarios, digamos, no siendo tan estrictos en el cumplimiento de ciertos elementos, y que las revelaciones pues sean ajustadas de alguna u otra manera a esas necesidades que son bien distintas a aquellas de las empresas que cotizan en bolsa de valores. Pero digamos que en esencia lo que corresponde al reconocimiento, medición, presentación y revelación pues comparten, ¿no?, muchas similitudes. Sin embargo, pues siempre vamos a decir que la NIF para las pymes no tiene tantos requerimientos, o que son requerimientos que se flexibilizan justamente por, uno, las entidades que aplican esta normativa, y dos, por los usuarios que van a recibir la información. Listo, entonces partiendo de lo que acaba de decir, ¿cuál es el método de la medición de los activos biológicos? Bueno, los activos biológicos tienen, ya entrando específicamente en el entorno de aplicación de la NIF para las pymes, tienen una medición, ¿sí? Es un requerimiento normativo que es aplicar el valor razonable. Y ese valor razonable se va a tener que ver disminuido con los costos de venta, ¿sí? Entonces digamos que hacia allá apunta inicialmente lo que es la medición tanto inicial como posterior de los activos biológicos como tal. Sin embargo, porque ya estoy viendo caras de curiosidad, es que leí la norma y ahí también habla del modelo del costo, ¿sí? Resulta que la NIF para las pymes, esta es una parte de la flexibilización, tiene una presunción de que el valor razonable se puede conseguir de una manera sencilla, pues porque son valores de mercado. Sin embargo, debemos entender que hay mercados que son diferentes. Una cosa son los mercados europeos, otras son diferentes, son los mercados latinoamericanos, y específicamente otra diferente pues son los mercados colombianos como tal. Entonces, en esa medida pueden haber situaciones diferentes en donde el valor razonable definitivamente no sea tan fácil de determinar. Entendiendo esto, IASB ha propuesto específicamente para la aplicación de la NIF para las pymes una extensión que hace alusión al costo o esfuerzo desproporcionado. De tal suerte que si una entidad que se dedica a desarrollar la agricultura no puede obtener de manera sencilla, de manera fiable ese valor razonable, sí, entonces ahí quedaría habilitado para utilizar el modelo del costo. Ahora bien, eso no es solamente decir, no determiné el valor razonable fiablemente, sí, entonces de una vez voy a aplicar el modelo del costo. No, tiene que demostrar, y esto lo debería colocar en las revelaciones, por qué razones no puede utilizar ese valor razonable menos los costos de ventas, ¿sí? Entonces, me puedo justificar en el hecho de que la norma me permite utilizar el modelo del costo, pero debo explicar con base en la exención, pues si hay un costo o esfuerzo desproporcionado, ¿sí? En otras palabras, y para cerrar esta pregunta, no es que yo pueda elegir si voy a utilizar uno u otro modelo. Sí. Debo partir siempre del valor razonable, pero bajo esas condiciones excepcionales que acabamos de comentar, pues tendría que utilizar el modelo del costo para llevar a cabo la medición de estos elementos. Pues para aclarar también el valor razonable, ¿en qué momento del estado de situación, del estado de resultados se ve reflejado? ¿O como cuál sería su impacto? Bueno, digamos que la sección 34 pues tiene un orden, ¿no? Primero la parte del reconocimiento. Entonces empecemos por ahí si les parece. ¿Cuándo reconocemos activos biológicos? Los activos biológicos se reconocen de conformidad con la vocación que tengan, la vocación de uso. De tal suerte que si la entidad, como ya lo hemos mencionado, desarrolla actividades de agricultura, ¿sí? En esa medida pues tiene que entender cuáles son sus activos biológicos. Y partamos de una definición general. ¿Qué es un activo biológico? Son animales y plantas vivos. Sin embargo, no todos los animales particularmente se utilizan, ¿cierto?, en lo que acabábamos de comentar, en estos temas de un proceso agrícola. Por ejemplo, si hablamos de los perros, ¿sí?, que tienen ciertas capacidades, ciertas características para llevar a cabo, por ejemplo, labores de vigilancia. Entonces, ¿qué pasa cuando una entidad compra dos perros, pero uno lo direcciona a prestar servicios de vigilancia y el otro, pues básicamente para un tema de mejoramiento de la raza o para generar nuevos activos biológicos? Ahí el uso es diferente.
Entonces, desde ese punto del reconocimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender qué dicen las normas internacionales en general y empezar a clasificar la sección correspondiente dependiendo de ese uso. De tal suerte que si el uso que se le va a dar a este perro es para objetivo de prestar un servicio, encaja mucho mejor con la definición de propiedades planteada del tipo de la sección 17. Pero allí evidentemente pues hay otro tema relacionado con la medición. Mientras que si lo tenemos para desarrollar esta actividad agrícola de la que hemos venido hablando, entonces encajaría mejor en la sección 34 y ahí lo comenzaríamos a reconocer, y ahí sí se abriría esta segunda situación, que es la valoración del activo en cuanto a su medición. Y viene entonces la respuesta a tu pregunta después de toda esta introducción. Allí hay dos mediciones, ya lo habíamos comentado. Tenemos que determinar primero el valor razonable menos los costos de venta. Y en su defecto, ¿cierto? Costo de esfuerzo desproporcionado, hablaríamos entonces de lo que es el modelo del costo. Si nos vamos por el modelo del valor razonable, ¿qué dice la norma internacional? Hay que establecer un valor razonable de conformidad con el mercado, y este valor razonable tiene una implicación súper importante específicamente en la sección 34. Y es que una vez determinemos el valor razonable, este va a presentar cambios en el futuro. Y esos cambios, que es hacia donde va direccionada tu pregunta, se van a tener que registrar como un mayor o un menor valor del activo biológico. Pero allí algo que hay que resaltar es la contrapartida. Y explícitamente dice la norma internacional que esa contrapartida va a ser el estado de resultados. Entonces, cualquier cambio que haya a nivel de valor razonable, aumento o disminución, se va a presentar en el estado de resultados como una ganancia o una pérdida. Y digamos que, ¿por qué hago tanta alusión a eso? Porque a veces hay cierto tipo de confusión respecto a esa contrapartida, y es que entendamos que esa partida como tal, o ese cambio, no se ha realizado todavía. Y cuando hablamos de que se haya realizado, es que se haya convertido en un flujo de efectivo para la entidad. Entonces, ¿en qué hay confusión? En que, claro, yo no tengo el flujo de efectivo todavía. Entonces, ¿por qué no lo registro, por ejemplo, en el patrimonio? No se puede registrar en el patrimonio porque taxativamente la norma dice que debe ir al estado de resultados. Lo importante en esa medida es que, como nos va a afectar el resultado, y eso a su vez pues va a tener un impacto en la distribución a los socios de las utilidades, es muy importante también pues entrenar, digámoslo así, capacitar a los socios de las empresas para que entiendan esto como un efecto financiero, como un requerimiento de la norma, más no como que ya el dinero entró a la entidad y en consecuencia puede ser distribuido. ¿De acuerdo? Pero este lineamiento de la norma internacional es la diferencia pues que marca la parte financiera que pretende mejorar esta presentación. ¿En qué consiste la exención de costo o esfuerzo desproporcionado de acuerdo a la sección 34 de la NIF para pymes? Bueno, esa es una muy buena pregunta y justamente acabamos de hacer referencia a esto, ¿no? Porque es lo que nos va a determinar si podemos utilizar este modelo del valor razonable o el modelo del costo. Digamos que esta es una exención, ¿sí?, que ha sido considerada en las dos versiones de la NIF para las pymes. En este momento pues ya tenemos referencia a la versión del 2009, que fue la versión inicial, y posteriormente hubo unos ajustes, unas enmiendas que se presentaron en el año 2015. ¿De qué se dio cuenta el IASB? De que al incorporar esa exención de esfuerzo o costo desproporcionado, los preparadores de la información dijeron: todo es muy difícil de aplicar de acuerdo a lo que dice la norma. Cuando pues realmente no es así, ¿no? O todo genera un costo desproporcionado. Entonces eso no era así, de tal suerte que en el año 2015 lo que hace el IASB es incorporar un párrafo específico dentro de lo que consideraríamos el marco conceptual, en este caso sería la sección 2, y específicamente en el párrafo 14A de esfuerzo y costo desproporcionado, en donde dice: claro, entendemos que las pequeñas y medianas empresas tienen ciertas limitaciones, pues en el caso de la agricultura, de los activos biológicos, para determinar el valor razonable. Sin embargo, pues ya no queda abierta esa puerta que le apliquen el costo de esfuerzo desproporcionado a todos. No, ahora yo le voy a decir específicamente en qué secciones se puede y en qué secciones no se puede aplicar ese costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces, más que todo, esta exención aplica justamente a aquellas secciones que involucran el valor razonable, por lo que acabamos de mencionar, que a veces no es tan fácil llegar a establecer, no es tan fácil llegar a medir. Entonces, esta exención está haciendo parte de la sección número 34.
justamente por lo que les comentaba desde el principio, ¿no? Hay un tema relacionado con la forma en la cual tenemos que presentar información financiera y a quiénes se la vamos a presentar. Entonces, dentro de esta flexibilización, pues dice el IASB, señores, les voy a permitir, ¿cierto?, utilizar esta alternativa que la tienen que demostrar, eso ya lo habíamos comentado también, para que no utilicen el valor razonable, sino que se vayan por el modelo del costo. Pero deben dejar referenciado por qué ustedes consideran que no hay una forma fiable de determinar ese valor razonable. Hay que indicar por qué ustedes consideran que se generaría un costo o un esfuerzo desproporcionado para establecer ese valor razonable, y entonces ahí pues se permitiría esta alternativa del modelo del costo. Y en teoría, como esta exención no aplica de manera amplia en las normas plenas, pues allí no la vamos a encontrar. Allí se entiende que si es una entidad que cotiza en bolsa, pues tiene los suficientes recursos para poder determinar esa valoración. En pymes no sucede tanto eso, y por eso es que el modelo del costo sería una alternativa viable para hacer la medición correspondiente. Pero en eso consiste básicamente la exención del costo de esfuerzo desproporcionado. Pues teniendo en cuenta que el valor razonable es un tema muy central y muy de gran importancia, bajo esta sección 34, me puede indicar cuáles son los referentes en Colombia para poder determinar ese valor razonable. Digamos que como tal referencias podemos encontrar en algunas, digamos, agremiaciones o en algunos sectores, pero son muy limitadas, ¿no?, por lo que hemos venido hablando. Entonces pueden servir de referencia aquellos valores publicados o precios publicados de pronto en la Bolsa Agropecuaria de Valores, o de pronto en algunas agremiaciones que están dedicadas específicamente a desarrollar algún tipo de observación sobre ciertos productos. Por ejemplo, el tema de la palma de aceite, si no estoy mal, el tema del café, ¿sí? Sin embargo, pues debemos entender que hay muchos animales vivos, muchas plantas vivas que hacen parte de esta sección 34, y para todas ellas pues no hay establecido como tal un referente al menos de mercado. Entonces ahí tenemos que irnos a la sección 34 y evaluar cuáles son esos niveles del valor razonable. Digamos que hay un primer nivel que nos impulsa a observar los referentes de mercado generales, que como les digo pues son limitados, pero si los podemos obtener de allí pues los podríamos utilizar. Si no tenemos acceso a ellos o no existen necesariamente, entonces vamos a un segundo nivel, que es buscar comparables del mercado. Y si definitivamente allí tampoco tenemos información, pasamos a un tercer nivel, que es el de establecer flujos de efectivo futuros y traerlos a valor presente, como bien lo indica la fórmula matemática, para entender cuál es ese potencial que tienen los activos biológicos de generar beneficios económicos en el futuro. Pero si ustedes se dan cuenta, vean que hay que superar ciertas instancias antes de decir me voy por el modelo del costo. Entonces no es solamente decir hay un costo o esfuerzo desproporcionado, no, hay que primero revisar estos tres niveles, y una vez determine que esos tres niveles implican ese costo o esfuerzo desproporcionado, ahí sí paso al modelo del costo. Pero en todo caso, insistimos y reiteramos, la norma lo que pretende es determinar ese valor razonable para que sea el que se presente en los estados financieros. Bueno, pues ya creo que abarcamos la mayoría de esta sección perteneciente a la parte de agricultura. Gracias al señor, al consejero, el consejero Jairo Cervera, con lo cual pues, no sé, don Jairo, ¿qué desearía enfocarnos para la siguiente sesión de tomándonos un café con el experto? Bueno, por ser de importancia alta y por también tener unas condiciones particulares en términos de reconocimiento y medición, de repente les sugeriría que hablaran sobre la revaluación de las propiedades planta y equipo, el modelo de revaluación de propiedades planta y equipo. Y allí hay bastante información que también se desconoce. Digamos que somos una economía que ha venido basada en el modelo del costo, ¿cierto? Y ahí también que entrar, digamos, en esta dinámica de reflejar esos efectos que se presentan a nivel del mercado en los estados financieros, pero siendo muy cautelosos. Entonces, de repente esa sería la recomendación, hablar de la sección 17, propiedades planta y equipo, pero particularmente del modelo de revaluación. Consejero, muchísimas gracias por disponer de su tiempo, por acompañarnos acá en la entrevista, y
Nos veremos en una próxima ocasión. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por este esfuerzo que están realizando. Espero entonces que esta información haya sido de su interés y bueno, seguimos claramente pendientes de cualquier necesidad que ustedes bien tengan para solucionar. Muchas gracias.